Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. El día de hoy tenemos la presencia de Richard Arce, ingeniero de profesión, político y excongresista de la República. Señores, se ha aprobado que todos aquellos que están afiliados a las AFP puedan retirar hasta 4 UIT, lo que equivale a 17.600 soles. Señores, es sabido pues que esta crisis sanitaria que ha causado una crisis económica en nuestro país, se han perdido empleos aproximadamente 7 millones, muchos están en suspensión perfecta, a otros les han reducido el sueldo y otros se han vuelto a la informalidad. Es decir, necesitamos dinero para poder vivir y afrontar esta crisis sanitaria. Ese dinerito nos cae bien, pero a la vez también se genera a futuro un tremendo problema. Con la primera vez que se autorizó el retiro, más o menos son como 2 millones de personas que prácticamente han vaciado su fondo. Con esto prácticamente van a ser 5 millones de personas que ya no van a tener dinerito para poder jubilarse. A futuro va a haber un problema. Personas de la tercera edad que no van a tener dinero para jubilarse. Señores, según la Constitución, el fin supremo es la persona humana. Eso quiere decir que el gobierno no se va a poder desatender de esas personas que no tienen dinero para poder jubilarse porque su fondito quedó sin plata. Pero también es cierto que ese sistema de pensiones que tenemos aquí en el Perú tiene que reformarse. Como consecuencia de haberse creado las AFP, muchos que estaban en la ONP se fueron para la AFP y la AFP recauda menos y no hay plata para poder pagar las pensiones. Y en la AFP la comisión que se cobra, 2.78%, es muy caro, lo que prácticamente equivale de ese 100% que hay en el fondo, el 30% se va para las AFP. Es decir, tenemos un sistema pensionario que tiene que ser reformado. Ahora, algunos congresistas le han dicho a Sagasti, si usted interpone una acción de inconstitucionalidad frente a esta ley, lo vamos a vacar. Eso nos hace recordar la vacancia que se hizo contra Vizcarra. Se necesita reformar la Constitución en este extremo y también acerca de la disolución del Congreso. Recordemos que se sacó bajo la manga lo que se llama la negación fáctica de la cuestión de confianza que no está en la Constitución y así se logró desarticular prácticamente el Congreso de la República, es decir, se disolvió. Pero lo cierto, lo concreto y lo real es que a futuro vamos a tener muchas personas de la tercera edad sin pensión, y eso no puede ser, se tiene que reformar. Tenemos pensión 65, que algunos candidatos están pensando en duplicar la pensión que reciben esas personas que nunca aportaron absolutamente nada, y hay personas que no llegan a los 20 años, quedaron en 19 y no reciben un sol alguno a pesar que han aportado. Entonces necesitamos que se reforme ese sistema de pensiones pensando pues en la persona humana y no en lucrar a costa de la persona humana. Señor Richard Arce, bienvenido al programa. Muy buenas tardes, Tino. Un gusto poder dialogar contigo. Estamos en plena coyuntura electoral y nos hemos olvidado de lo que había pasado, ¿no?, con el Congreso anterior. La vacancia, la disolución. ¿Cree usted que efectivamente la Constitución política tiene que reformarse, al menos en estos extremos, respecto de la disolución del Congreso y respecto de la vacancia del presidente? Por ejemplo, el Congreso el último año no puede ser disuelto, pero el presidente el último año sí puede ser vacado. Sí, en realidad yo reafirmo la tesis de modificar la Constitución del 93 por su origen espurio y por todo lo que ha representado durante todos estos años a un régimen de facto, porque eso era de Alberto Fujimori después del autogolpe que hizo el año 92. Y el 93 se hizo una nueva Constitución. Pero también con la misma responsabilidad y el mismo sentido común entiendo que no es el momento para hacer la reforma constitucional, porque evidentemente estamos viviendo una pandemia. Y usted me hace una pregunta de un aspecto de la Constitución, que es la reforma institucional para mantener el equilibrio de poderes. La figura de la disolución del Congreso o la cuestión de confianza que se plantea como argumento tiene que ser establecido con los parámetros correspondientes. Y en realidad lo que sucede es, podría tomarse como un aprovechamiento político. El hecho de que Vizcarra haya disuelto el Congreso por una negación fáctica, como usted lo expresaba,
nos da pie a que el Tribunal Constitucional debió haber aprovechado estas demandas de inconstitucionalidad para que pueda zanjar el tema y establecer esos parámetros. De la misma manera, la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente en realidad es una especie de caja desastre, porque ahí entra de todo. Bajo cualquier argumento se puede tumbar al presidente de gobierno. Y lo más grave es que se pretende utilizar un instrumento que no existe en nuestra Constitución. En la Constitución americana de los Estados Unidos sí existe el impeachment, que es el juicio político, que hace poquito justamente Donald Trump, al finalizar su periodo por esta invasión, intromisión en el Congreso americano, que él lo motivó justamente después de un meeting, él ha tenido que seguir un proceso de juicio político, un impeachment. Pero esa figura no existe en nuestro país. Creo que es la oportunidad para que se pueda acotar, porque evidentemente tampoco un presidente es omnipotente, tiene ciertas limitaciones en el ejercicio del poder y de sus funciones, tiene que tener un marco establecido para que se pueda tener el argumento para vacar a un presidente. Pero en principio se elige a un presidente para 5 años, nos guste o no nos guste. Esa es la democracia y debemos de respetar justamente las instituciones. Se ha aprobado pues en el Congreso que puedan retirar hasta 4 UIT los que están afiliados a la AFP. La señora García, el señor Vega y otros congresistas más le han dicho a Sagasti, si usted interpone una acción de inconstitucional, lo vacamos. ¿Eso parece correcto? ¿Es algo democrático eso? De ninguna manera, porque en política no se actúa con coacción. Hasta podríamos llamarle extorsión, porque lo que están pretendiendo es utilizar un vacío legal en nuestra Constitución para que puedan accionar un elemento irregular de una vacancia porque no había argumentación. El tema de la defensa de cada uno de los aportantes a las AFPs que han sido explotadas por estas empresas, yo tengo una posición muy frontal en el Congreso, he pretendido inclusive promover una ley que permita que si la AFP pierde dinero, no nos afecte a los aportantes, porque son ellos los que están jugando con nuestro dinero, y que se aparezca esa comisión que nos cobra porque es dinero fresco para ellos. Pero así como avalo esa propuesta de modificar las AFPs, no voy a poder avalar una actitud desatinada de algunos congresistas que con un mensaje populista pretenden desestabilizar al país. Ya lo han hecho con el señor Vizcarra. Ojo, Vizcarra responderá a la justicia, pero ya se tenía convocadas las elecciones. Iba a durar solo hasta el 28 de julio. Ahora de alguna manera lo han empoderado porque él ha ganado una elección. Es el congresista más votado y probablemente va a accionar judicialmente, va a accionar en el Tribunal Constitucional o inclusive irá a tribunales internacionales para que lo puedan amparar. Hasta puede argumentar persecución política. Mañana, si tiene algún amigo Vizcarra en algún país, a través de alguna embajada podría solicitar un asilo político, porque argumentaría persecución, porque él ha sido elegido con la mayor votación. Entonces, fíjate a dónde nos lleva cuando hay decisiones del Congreso de la República que solo piensan en actividades populistas, irresponsables. Te repito, estamos en reformar las AFPs, estamos de acuerdo que ese dinero es de mucha utilidad en este momento para la población que está sufriendo el embate de la pandemia, pero eso no es óbice para que estos tipos pretendan una vez más desestabilizar al país y menos condicionar, coaccionar al gobierno actual bajo un supuesto periodo de vacancia de la presidencia por si él presenta una demanda de inconstitucionalidad, que está en su absoluto derecho. En democracia se tiene que respetar. Si puede accionar legalmente, que accione. Él responderá políticamente a la población. Entonces no le puedes condicionar de que lo vas a disolver o lo vas a vacar bajo esos argumentos. Sí. Respecto al señor Vizcarra, hay un medio de comunicación británico que señala que Perú es el país que peor ha manejado la crisis sanitaria y prácticamente se refiere pues al señor Vizcarra y después se vacunó al margen, ¿no? Y es por eso que el Congreso pues lo inhabilitó. ¿Cree usted que el señor Vizcarra hizo una buena gestión respecto al manejo de la crisis sanitaria? Tino, Vizcarra en realidad va a tener que responderle no solamente al Perú, sino a la historia. Él cometió una falta muy grave, que es el hecho de vacunarse a espaldas de la población, aprovechar su cargo público y con una alta popularidad, de un respaldo total de la población para que busque un beneficio personal. Eso es cuestionable.
Ahora, respecto al manejo, definitivamente que cometieron errores gravísimos. Y no solamente está relacionado con el tema de haber utilizado pruebas rápidas como mecanismo para hacer el seguimiento de la pandemia. Recuerda bien que declaró las cuarentenas de manera absoluta en toda la región, sabiendo la diferencia que existe en nuestra geografía. Habían zonas rurales donde no había llegado ni siquiera el virus, pero ya estaban en cuarentena. Yo entiendo que era una medida en respuesta al pánico que se generaba a nivel mundial por el embate de la pandemia, pero pudo ser más criterioso, por ejemplo, con medidas más inteligentes, ¿no? Como por ejemplo cerrar los aeropuertos, militarizar las fronteras para que no pueda ingresar nadie más, para que nos pueda proteger. Claro, alguien por ahí podría argumentar que fácil es ser general después de la batalla, totalmente de acuerdo, pero se los dijimos, ahí están los twitters, ahí están las intervenciones en medios de comunicación, cuando le exigíamos que, por ejemplo, ponga en prevalencia el primer nivel de los servicios de salud. Me refiero a los centros médicos y las postas médicas, que eran claves para que puedan ir recabando información y sobre todo seleccionando a las personas que estaban con el problema del virus y los que no, para que no se genere lo que después todos hemos visto, que colapse el servicio ya de atención con las personas que necesitaban oxígeno, con las personas que necesitaban UCI. Sí. ¿Y por qué? Por la precariedad de nuestros servicios de salud. Entonces, en ese escenario era importante que el gobierno tome esas medidas estratégicas. No lo hizo y tendrá que responder a la historia, tendrá que responder al país seguramente más adelante. Respecto del proceso electoral, acaba de firmar un acuerdo el Partido Perú Libre con la señora Verónica de Nuevo Perú, que eran partidos prácticamente que no se veían porque el señor Cerrón decía que la señora Verónica era una socialdemócrata y que era una falsa izquierda. ¿Qué opinión le merece el acuerdo que han firmado? Que estamos justamente en esa etapa de acuerdos políticos. Usted ha sido testigo también que por el lado de Keiko Fujimori ha recibido el aval de personajes que participaron en esta elección como candidatos a la presidencia, como López Aliaga, César Acuña, Forsyth y una serie de candidatos de la derecha que los están apoyando. Y evidentemente en la izquierda, Pedro Castillo está recibiendo el apoyo de Verónica Mendoza. Yo saludo ese acuerdo porque por primera vez tenemos un documento firmado de puño y letra de Pedro Castillo, donde se compromete a respetar la institucionalidad del país, por ejemplo. Es muy importante respecto a que su gobierno solo va a durar 5 años. Él está entrando al poder no para quedarse, como dice Vladimir Cerrón, con la pretensión que él tiene. Lo demás, que también va a respetar a instituciones, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, porque él ha hecho una serie de argumentaciones en plaza pública que generan mucha duda, porque evidentemente son promesas populistas, pero que afectarían seriamente la institucionalidad, la conquista de derechos humanos en nuestro país, que tanto ha costado a la población, y sobre todo una distorsión de nuestro manejo económico. Te repito, estamos en una situación de crisis total, son 400 personas que mueren en promedio diariamente, y según el SINADEF probablemente sean 1000 personas. Necesitamos atender con urgencia el tema sanitario y de alguna manera recuperar nuestra economía. Para eso se requiere responsabilidad en el manejo. Entonces, con la propuesta que tiene Pedro Castillo, hay muchos puntos flojos que requieren ser reforzados y sobre todo que tienen que ser aterrizados para ver su viabilidad. Entonces, en ese marco me parece saludable. Lo que sí cuestiono es que no hayan hecho el deslinde abierto con Vladimir Cerrón por todo lo que representa, un sentenciado por corrupción. Soy hombre de izquierda, pero eso no me va a obnubilar para señalar y denunciar a los corruptos, porque con la corrupción uno no se puede casar, así sea de derecha o de izquierda, tenemos que confrontarlos abiertamente. Sí, pues, así como la señora Keiko Fujimori tiene su mochila, el señor Castillo también está cargando con esa mochila llamada Cerrón, quien está pues sentenciado por corrupción. Y cuando se le ha preguntado a Castillo, él ha dicho lo siguiente, ¿no? Que él no ha sido sentenciado por corrupción, sino que la corrupción es la que lo ha sentenciado. Al respecto, tal parece que él no quiere hacer el deslinde, más bien lo apoya. Eso es lamentable. Por eso, en lo personal, desde Fuerza Ciudadana, la organización que estamos pretendiendo inscribir, nos hemos manifestado abiertamente que, si bien es cierto, con Pedro Castillo tenemos dudas, con Keiko Fujimori hay certezas, por lo cual es casi imposible que respaldemos a Keiko Fujimori. No podríamos respaldar a Keiko Fujimori, pero Pedro Castillo tampoco nos brinda esa garantía por lo que usted acaba de expresar.
¿Cómo podría confrontarla, dígame usted? ¿Cómo podría hacer una lucha afrontar a la corrupción si al lado tengo a un corrupto sentenciado en primera instancia? Su recurso de casación ante la Corte Suprema ha sido denegada, con lo cual la sentencia queda consentida. Encima tiene 9 procesos judiciales por denuncias por corrupción durante la gestión del gobierno regional de Junín, con obras mal hechas, paralizadas, incluido el Hospital del Carmen. Imagínate cuántas vidas están perdiéndose en Junín por estos actos de corrupción. El esnable, frente a esa situación, lo que se tiene que hacer si uno realmente tiene un compromiso con la patria, es un deslinde abierto con la corrupción, por más que sea el dueño del partido. Entonces, si eso no lo entiende, y además es estratégico, yo desde yo consejo a Pedro, tiene la gran oportunidad de ser presidente de la República, pero tiene que hacer un de avión con la dirección, evidentemente propuestas inviables que está pretendiendo desarrollar, como por ejemplo eliminar las naciones, lo dijo en el último debate. Se afectaría a un promedio de 3.000 pequeñas y microempresas que trabajan con importación. ¿Cuántas personas quedarían en la calle por una necedad ideológica? Eso te repito, izquierda, pero entiendo muy bien cómo funciona el mercado, que más bien debería fortalecer sus tejidos para que el beneficio pueda llegar a más personas. Disculpe, Fuerza Ciudadana, que es la organización política que usted está propugnando, ¿sería un partido político de alcance nacional? Por supuesto, es un partido de izquierda y tuvimos un acuerdo político con el Partido Morado y algunos de nuestros candidatos han sido electos del Paredes. Susana Chávez también tuvo una votación muy importante. Oportunidad, consideramos que la izquierda progresista, la izquierda, la centroizquierda llamaríamos, porque no avalamos las posiciones extremistas, tenga una opción en el futuro para nuestra patria. Entonces, estamos construyendo el partido, tenemos que inscribir formalmente, como organización existimos y ya nos hemos manifestado, es de público conocimiento a través de las redes que hemos hecho un pronunciamiento abierto, ¿no? No votamos por Keiko Fujimori, te lo aclaro, y es frontal por todos los antecedentes. Si Pedro Castillo tiene un cerrón, un verdadero cerrón, una montañosa tiene atrás Keiko Fujimori cuando se... ¿Este partido Fuerza Ciudadana va a agrupar también a los militantes del Partido Morado? No, el Morado es una institución, una organización política constituida. Estamos a la espera de los resultados electorales. Pasado la valla, hemos superado el 5. Hasta el momento, según el conteo de votos, tenemos congresistas electos. Estamos a la espera de los resultados. Que este Congreso es una moderación perversa y que si no tienes 5 congresistas te harían la inscripción a pesar que has pasado la valla. Estamos en una situación que Juntos por el Perú de Verónica Mendoza, que también tiene congresistas electos. Entonces vamos a hacer los resultados. Creemos que es importante que el Partido Morado siga vigente. Es una propuesta interesante. No lo digo, decía, las mejores universidades de este país, plan de gobierno más consistente y sobre todo un equipo de... Por eso hemos avalado el sentido importante que la población tenga opciones al momento de elegir. Se fracasa la elección, soy consciente porque no es el gobierno. Tal que bien tenemos 4 representantes seguros que llevan la defensa de derechos de la nación muy bien alto al Congreso de la República. Yendo ya a las elecciones, a la segunda vuelta, ambos candidatos están haciendo propuestas. La señora Keiko ha dicho que va a destinar el 40% del canon a la población, sobre todo que está en más pobreza, ¿no? Respecto del lugar donde está pues, el yacimiento minero. Esa propuesta que está haciendo la señora Keiko de destinar el 40% para el bolsillito de esas personas que están ahí, ¿es una propuesta viable? Mira, estos temas de la relación de la población, de los ámbitos de influencia, es un tema de mi especialidad. Yo soy ingeniero industrial, tengo maestría y especialización en ambientales, entonces que tengo cierta autoridad para hablar del tema y te lo digo con mucha objetividad. El tema del canon es el 50% del impuesto a la renta. Es un sistema de acción de recursos a las regiones en el proyecto extractivo. Existe una estructura de distribución del canon. Entonces, la que va a agarrar el porciento del canon, me
pregunto, ¿qué va a pasar con las provincias, los distritos, la propia región, universidades que están en la región que hace el proyecto extractivo, que reciben este momento? ¿Tú crees que van a estar, les quiten el 40% por más que sea de beneficio directo a la población? Tal vez la propuesta hubiera sido más inteligente para destinar un porcentaje del otro 50% que se quede el Ejecutivo. Eso sí es mucho más viable, porque objetivamente esos recursos del Cano generan una gran expectativa y está muy relacionado con conflictos socioambientales, proyectos extractivos. ¿Qué quiere decir? Que si no hay esos recursos y no se ven los proyectos, los beneficios, evidentemente lo que vamos a hacer al vez con sociales. La vida de pueblos recadamente es un de 200 sociales en diferentes estados, atencia o de ya o de explotar. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar con sociales si vamos a quitar recursos? Yo más bien a que se promueva una ley de minería que permita generar mayores beneficios al país. Y se lo digo no Fujimori, se lo digo bien a Pedro Castillo, que pretende nacional. Ese modelo de los 70, inclusive para 80, fracasado, no ha funcionado. Lo que se requiere es un trabajo bipartito entre Estado y sector privado. Lo hacen las grandes países comunistas como es China. China opera sus proyectos mineros a través de esas comidas, inclusive en Australia, ejecutivos de países, y tienen un régimen estrictamente real. Son ejecutivos de ese país que le rinden cuentas al gobierno chino porque lo ven como un tema estrictamente empresarial. Entonces, si un país comunista entendió que así funciona el mercado, ¿por qué el Perú no puede aprovechar y más bien a sus recursos haciendo un acuerdo de win-win, de ganador a ganador entre privado y Estado, podamos tener mayores beneficios que el pago de impuestos y pago de señor Arce, regalías que sí. se cobran, o derechos de son los que Señor Arce, reciben de parte de los... sí. Señor Arce, así como la señora Keiko ha hecho su propuesta, también el señor Pedro Castillo ha hecho su propuesta. El señor Pedro Castillo es educador, ha estudiado pues en un instituto pedagógico, ha hecho su bachillerato en una universidad y tiene también una maestría. Él ha planteado que de llegar a ser presidente del PBI, ha dicho, no ha dicho del presupuesto general de la República, sino del PBI, destinará 10% para el sector de educación y 10% para el sector salud, con lo cual prácticamente se come todo el presupuesto, que más o menos da como 180.000 millones de soles, y ya no habría dinero para los otros sectores. ¿Esta es una propuesta populista de él o desconoce este tipo de cosas? Hay mucha decisión y hay mucho desconocimiento. Agradezco que usted ha hecho la presentación temática. Un punto porcentual en el PBI es más o menos un amount de 2.000 millones de dólares. Con el tipo de cambio estamos hablando de unos 7.200, 7.400 millones de es un punto del PBI. Si hablamos de 10%, estamos hablando de 74.000 millones de soles para educación. Y para salud otros 74.000 millones. Sumados los dos ya estamos en 148.000 millones de soles. El presupuesto general de la República varía entre 170.000 a 180.000, inclusive con los saldos que se tiene de la ejecución presupuestal del año anterior. Te lo digo con conocimiento de causa porque he presidido la comisión de esto. No he sido presidente, sino he sido parte de esa comisión, pero he sustentado un dictamen en minoría aplicar la ley de presupuesto. Entonces, es absurdo, o sea, toda la plata solo se iría en educación y salud. ¿Con qué funcionan las Fuerzas Armadas, la policía, transportes, comercio exterior, el Congreso, la propia presidencia? ¿Con qué le van a pagar el sueldo, señor Pedro Castillo, si toda la plata va a ir en salud y educación? Él tiene que entender que, como todo padre de familia, tiene que saber cuánto percibe de ingreso. Y es igualito, el Estado peruano tiene un ingreso anual. Y sobre la base de ese ingreso anual se tiene que hacer una distribución eficiente, eficaz y sobre todo productiva para que pueda generarse el mayor beneficio. Esas medidas que lanzan en cada parque, en cada plaza donde tienen la oportunidad de hacer en realidad son expresiones populistas que lo único que hacen al final inclusive lo desacreditan, porque cuando hay ese tipo de argumentación sin conocimiento de hecho y de causa, que no conoce, creo, el presupuesto público, no conoce de finanzas públicas, no conoce
ese del Estado va a generar más bien un descrédito en su candidatura. Le recomendamos que debería tener asesores al respecto, que es Sí, sí. loable, o sea, estamos en el pero es lo que tenemos. Si tú te quieres comprar un auto Rolls, ¿no? Pero tu capacidad económica te alcanza solo para un tico, entonces tienes que ser consciente, pues. Este, el señor Pedro Castillo ha manifestado que la prensa solamente dice basura y respecto de su persona también dice basura. Revisando el plan de gobierno del partido político que él representa, ¿no? Perú Libre, encontramos que ahí dicen que los medios de comunicación prácticamente emiten basura y es necesario regularlos. Pero no se puede regular porque tenemos una economía social de mercado, así que hay que cambiar esta economía. Y después señalan que el contenido de los medios de comunicación debe ser prácticamente con el visto bueno del Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura. De llegar a ser presidente el señor Castillo, ¿cree usted que afectaría a la libertad de prensa? Con los sartán sustados en un plan de gobierno formulado el 2020 sin considerar de la pandemia, ojo con ese detalle, y que tiene en el etapa el rostro de Vladimir Cerrón y que ha sido el documento guía para sustentar el plan de gobierno que está inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones, evidentemente que genera preocupaciones en la libertad en la libertad de expresión y otros derechos que son importantes. Es incómodo, por supuesto, más cuando la prensa te cuestiona, te denuncia, cuando la prensa investiga, pero ese es un elemento clave en el equilibrio de poderes. La democracia, no solamente la información tiene que ser abierta y de libre conocimiento. Y hay un gran detalle, ya la región ya no industrial, sino llamaremosle tecnológica, ha hecho que las comunicaciones ya no se centren solo en grupos de poder, manejan los medios de comunicación. Las redes sociales están teniendo una preponderancia. Me pregunto, ¿van a tratar de controlar también las redes sociales? Es prácticamente imposible porque acceder y comunicarte en tiempo real con cualquier del mundo a través de cualquier página que tenga ese espacio, Twitter, Facebook, las cosas que pasan en el mundo hoy día, las noticias importantes justamente son reportados a través de las redes sociales. Cada ciudadano tiene un equipo humano porque él se ha convertido como era reportero de un medio y puede estar en vivo. Entonces, con esos documentos que argumentan el plano fueron escritos por Vladimir Cerrón, una cortina que parecería que estaríamos en la Guerra Fría, antes de la caída del muro de Berlín, donde se tenía países totalitarios con régimen totalitario que controlaban la prensa, que controlaban la información, que controlaban la comunicación. No queremos eso para nuestro país, así que más bien un llamado de atención, un jalón de orejas y que más bien seamos éticos, irrestrictamente los derechos de libertad de expresión, de libertad de prensa, de libertad de información, que es muy importante. Y con eso no estoy avalando ningún interés empresarial de grupo o conglomerado, consorcio o holding que existe en torno a los medios de comunicación. También tengo serios cuestionamientos, pero los medios de comunicación deben autorregularse. Es una tesis mucho más argumentativa e inclusive tiene mucho más sentido cuando hay una regulación de los medios. Y que la población, eso sí, la oportunidad de tener todo un panorama abierto para poder conocer las noticias, saber lo que sucede en el país. Sí. Muy importante. Señor Richard Arce, señor Richard Arce, ¿me escucha? Sí, ya para ir terminando la entrevista. Hay sectores del electorado que dicen el señor Pedro Castillo no me representa, la señora Keiko no me representa. Nosotros tenemos una democracia representativa, nos guste o no, y eso es constitucional porque así está establecido. Si en primera vuelta pues ninguno alcanza el 50% más uno, nos vamos a una segunda vuelta con los dos candidatos más votados, y en este caso el señor Castillo y la señora Fujimori. Y si vamos a votar en esta segunda vuelta lo tenemos que hacer prácticamente obligados, ¿no? Sea por uno o sea por otro. En realidad no es que seamos simpatizantes de Pedro Castillo ni de la señora Keiko Fujimori, sino que la circunstancia nos obliga a eso, ¿no? Pero aquellas posiciones que dicen no me representa y no me representa, pienso que están mal. Al respecto, ¿qué opina usted? Y un mensaje pues al electorado peruano de cara a esta segunda vuelta. Es una elección sui generis, porque en realidad la segunda vuelta graficado tiene un objetivo
de legitimar la elección, porque entiende que en primera vuelta ninguno ha alcanzado el 50% para tener la legitimidad. Diferenciemos entre ganar una elección y la legitimidad. Muchos políticos confunden que yo que gané las elecciones, me han dado un cheque en blanco y yo puedo hacer lo que se me venga en gana. No, al contrario, tú tienes que ganar el reconocimiento de la población. Caso contrario, la población puede levantarse, puede ser fenestrado. Ya lo hemos visto en la historia republicana, Manos Gutiérrez, pero hace muy poquito también con Merino. Cuando alguien se atreve a irrumpir y hacer un propio, ya sea un golpe de Estado o un autogolpe, la población se puede levantar y ser del poder. Entonces, con esa responsabilidad, yo sí quisiera que esta elección es una elección bien complicada, que a esta vuelta no vamos a ir el mal menor, la gente va a ir frustrada a votar en contra, incluso con miedo, a votar por este candidato porque no quiero que entre el otro, porque el otro es grave para la democracia, pero soy consciente que es la realidad. En lo personal, yo no le voy a entregar un blanco a Pedro Castillo si es que él no enmienda y hace unos mínimos, pero me voy a entregar un cheque en blanco a Keiko Fujimori porque ahí conocemos todos sus antecedentes, empezar a retaíla de denuncias y todos los procesos. Entonces, en consecuencia, vimos que más bien en estos 30 días, 9 días que nos falta para la segunda, que los datos entiendan que por el debate y sobre todo confrontando, generando miedo, estigmatizando, descalificando, no van a lograr las elecciones. Y si lo no van a la legitimidad. En consecuencia, se requiere compromiso de cada uno de los candidatos para que el próximo 6 de junio se tenga la elección y que podamos tener un nuevo que tenga legitimidad. Al contrario, el gobierno probablemente va a ser muy debilitado y va a generar inestabilidad. Y eso no queda en el país, la crisis que estamos. Sí. Más allá Arce, de eso, sí. definitivamente listas y creemos patria y esperemos que pueda tomar mejor decisión nuestra. Señor Arce, sí. Señor Arce, le agradecemos su participación y desde ya lo vamos a invitar para una próxima. Muchas gracias. No, le agradezco a usted la oportunidad y la posibilidad de desarrollar la propuesta, la idea y posición de nuestras apreciaciones. Gracias. Señores, eso ha sido todo por hoy. Hemos tenido la presencia del ingeniero Richard Arce, político y ex congresista de la República, con quien hemos tratado temas de coyuntura nacional sobre el retiro de la AFP, sobre la segunda vuelta, el acuerdo que ha firmado el señor Pedro Castillo con la señora Verónica Mendoza. Lamentablemente no hemos podido o no se puede apreciar al 100% la entrevista. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como lo decimos, la conexión del internet en este país es malísima. Prácticamente nos estafan las empresas en este país. Contratamos un servicio de repente 80 megas, nos dan de 10 megas y este es el resultado. Las conexiones no son muy buenas. Y eso que es acá en Lima, ¿cómo será pues con las conexiones a nivel nacional? ¿Cómo serán esas educaciones virtuales de educación? Entonces, señores, el día domingo es un día especial. Es el Día de la Madre. Desde aquí, desde La Verdad Noticias, a todas las madres les deseamos un feliz día a pesar de la pandemia que estamos viviendo. Señores, compartan este video a través de las redes sociales. Nos vemos el día lunes. Muchas gracias.